El viento del norte soplaba con furia sobre Monterrey aquella noche de diciembre. Las calles del centro histórico, normalmente llenas de vida y comercio, ahora lucían desiertas bajo la luz amarillenta de los faroles. El termómetro marcaba 4 grados centígrados, una temperatura inusualmente baja para la ciudad, y las ráfagas heladas parecían atravesar cualquier vestimenta por gruesa que fuera. Miguel Ángel Reyes caminaba con prisa por la calle Morelos. Su chamarra de mezclilla desgastada apenas le protegía del frío. A sus 23 años, trabajaba como ayudante en una tlapalería del barrio antiguo, ganando apenas lo suficiente para ayudar a su madre con la renta del pequeño departamento que compartían en la colonia Independencia. Sus manos agrietadas por el trabajo manual temblaban mientras las frotaba una contra otra, buscando algo de calor. Acababa de salir de su turno nocturno, una jornada extra que había aceptado para reunir el dinero del pago de luz atrasado. Su jefe, don Armando, le había pagado en efectivo, 300 pesos que ahora guardaba cuidadosamente en el bolsillo interior de su chamarra. No era mucho, pero significaba que su madre no tendría que preocuparse por quedarse sin electricidad esta semana. Las botas viejas de Miguel resonaban contra el pavimento irregular mientras aceleraba el paso. Quería llegar pronto a casa, calentar las tortillas que su madre siempre le dejaba envueltas en un trapo limpio, y dormir aunque fueran 4 horas antes de levantarse nuevamente para su trabajo en la construcción. Esa era su vida: 2 empleos, pocas horas de sueño, y la constante preocupación por llegar a fin de mes. Al pasar frente a la Plaza Hidalgo, algo captó su atención. Bajo uno de los arcos coloniales, parcialmente oculta por las sombras, había una figura encogida. Miguel se detuvo. Su primer instinto fue seguir caminando. La zona era relativamente segura, pero a esas horas de la madrugada nunca se sabía. Sin embargo, algo en aquella silueta inmóvil le hizo dudar. Se acercó con cautela. Era un hombre mayor, quizás de unos 65 o 70 años, sentado directamente sobre el piso de cantera fría. Vestía ropa que en algún momento había sido elegante. Un pantalón de vestir gris oscuro, una camisa blanca arrugada y sucia, y zapatos de piel que habían conocido tiempos mejores. Pero lo que más llamó la atención de Miguel fue que el hombre no llevaba abrigo alguno. Temblaba violentamente, sus labios tenían un tono azulado, y mantenía los ojos cerrados mientras se abrazaba a sí mismo intentando conservar algo de calor corporal. «Señor». Miguel se agachó junto a él. «¿Se encuentra bien?». El hombre abrió los ojos con dificultad. Eran ojos grises, nublados por el cansancio y el frío, pero que aún conservaban cierta dignidad en su mirada. Intentó hablar, pero sus dientes castañeaban tanto que las palabras salieron entrecortadas. Frío. Mucho frío». Miguel observó al hombre con detenimiento. No olía a alcohol como muchos indigentes que había visto en la zona. Su ropa, aunque sucia, era de buena calidad. Algo no encajaba, pero en ese momento lo único que importaba era que aquel hombre estaba en peligro real de sufrir hipotermia. Sin pensarlo 2 veces, Miguel se quitó su chamarra de mezclilla. Debajo solo llevaba una playera delgada de manga larga que poco protegería del viento helado. Pero no dudó. Con cuidado, ayudó al hombre a incorporarse ligeramente y le colocó la chamarra sobre los hombros. «Aquí tiene, señor. Esto lo ayudará». El hombre lo miró con sorpresa, sus ojos grises ahora más alertas. Parecía querer decir algo, pero Miguel ya estaba revisando su billetera. Sacó un billete de 50 pesos, casi una sexta parte de lo que había ganado esa noche. «Mire, aquí cerca hay un restaurante que abre temprano, en 1 hora más o menos. Vaya allá y pida un café bien caliente y algo de comer. Con esto le alcanza». Miguel puso el billete en las manos temblorosas del anciano. «¿Tiene dónde quedarse? ¿Familia que pueda llamar?». El hombre sacudió la cabeza lentamente, pero su mirada no se apartaba del rostro de Miguel. Había algo en esos ojos que el joven no podía descifrar. ¿Gratitud? ¿Sorpresa? ¿Incredulidad? «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó el hombre, su voz ahora más firme aunque todavía temblaba. «Miguel Ángel Reyes, señor». «Pero ahora no importa eso. Lo importante es que se proteja del frío. Esta noche está muy peligrosa para estar en la calle». «¿Por qué lo haces?». La pregunta del anciano sonó genuina, como si realmente no pudiera comprender el gesto. «Tu chamarra. Te hace falta». Miguel se encogió de hombros,
ya sintiendo como el frío comenzaba a calarle los huesos a través de su delgada playera. Mi mamá siempre dice que uno nunca sabe cuándo puede estar del otro lado necesitando ayuda. Además, usted la necesita más que yo. Yo vivo cerca. Llegaré a casa en 10 minutos. Eso no era del todo cierto. Miguel aún tenía que tomar un autobús que tardaría al menos media hora, pero no quería que el anciano se sintiera culpable. El hombre extendió una mano temblorosa y tomó la de Miguel con firmeza sorprendente. Nunca olvidaré esto, Miguel Ángel Reyes. Nunca. Había una intensidad en su voz que hizo que Miguel se sintiera un poco incómodo. Sonrió nervioso. No es nada, señor. Cuídese mucho. Y por favor, busque refugio antes del amanecer. Miguel se incorporó y continuó su camino, ahora caminando mucho más rápido para combatir el frío que lo envolvía sin piedad. No miró atrás. No vio cómo el anciano lo seguía con la mirada hasta que su figura desapareció en la esquina. No escuchó cómo el hombre murmuraba su nombre una y otra vez, como grabándolo en la memoria. Cuando finalmente llegó a la parada del autobús, Miguel temblaba tanto como el anciano había temblado. Se frotó los brazos, saltó en su lugar para mantener la circulación, y sopló aire caliente en sus manos. Valió la pena, se dijo a sí mismo. La chamarra era vieja de todas formas. Lo que Miguel no sabía era que aquel encuentro fortuito en una noche gélida de Monterrey había puesto en marcha una cadena de eventos que transformaría su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Aquel hombre no era un indigente cualquiera, y la gratitud que sentía hacia el joven que le había salvado la vida iba mucho más allá de simples palabras. 3 días habían pasado desde aquella noche helada. Miguel había olvidado casi por completo el encuentro con el anciano, sumergido como estaba en la rutina agotadora de sus 2 trabajos. La chamarra le hacía falta más de lo que había admitido. El frío de diciembre no daba tregua y caminar sin protección adecuada desde la parada del autobús hasta la obra de construcción donde trabajaba por las mañanas se había convertido en un suplicio diario. Era viernes por la mañana y Miguel estaba en la obra, un edificio de departamentos en construcción en la Colonia del Valle. Cargaba bultos de cemento desde el camión de suministros hasta el 3er piso por unas escaleras provisionales de metal. El trabajo era duro, pero pagaba mejor que la tlapalería. Y el capataz, aunque exigente, era justo con los pagos. Reyes, gritó don Joaquín, el encargado de la obra. Baja un momento. Te buscan. Miguel dejó el bulto de cemento que estaba cargando y se limpió el sudor de la frente con el antebrazo. ¿Quién podría estar buscándolo? Su madre sabía que no podía llamarlo durante el trabajo. Bajó las escaleras con curiosidad mezclada con preocupación. Al llegar a la planta baja, se encontró con una escena completamente fuera de lugar. Junto a la entrada de la obra, estacionado sobre el lodazal que rodeaba la construcción, había un Mercedes-Benz negro reluciente, tan fuera de contexto como un diamante en medio del concreto y el polvo. Junto al automóvil esperaba un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido con traje oscuro, quien sostenía un sobremanila en sus manos. ¿Miguel Ángel Reyes?, preguntó el hombre con voz profesional y cortés. Sí, soy yo, respondió Miguel, sintiéndose repentinamente cohibido por su ropa llena de polvo y cemento. ¿Sucede algo? El hombre sonrió levemente y extendió su mano para saludar. Mi nombre es Roberto Garza. Soy abogado. Represento al señor Ernesto Villarreal. Él me ha pedido que lo contacte. El nombre no le decía nada a Miguel. Frunció el ceño, confundido. Perdone, pero creo que hay un error. No conozco a ningún Ernesto Villarreal. Oh, pero lo conoce a usted. Roberto sacó una fotografía del sobre y se la mostró. Era una imagen tomada desde una cámara de seguridad, borrosa pero reconocible. Miguel agachado junto al anciano bajo los arcos de la Plaza Hidalgo, quitándose su chamarra. El reconocimiento iluminó el rostro de Miguel. El señor de la plaza. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? Está perfectamente bien gracias a usted. Roberto volvió a guardar la fotografía. De hecho, está muy bien. Y quiere conocerlo formalmente. Le ha pedido que se reúna con él para desayunar esta mañana, si es posible. Miguel miró su ropa sucia, luego el reloj oxidado que llevaba en la muñeca. Apenas eran las 9 de la mañana. Yo tengo que trabajar hasta las 2. No puedo simplemente irme. Eso está resuelto. Roberto sacó su teléfono celular. Ya hablé con don Joaquín.
Tiene permiso para ausentarse el resto del día, con goce de sueldo. Miguel parpadeó, incrédulo. ¿Quién era este Ernesto Villarreal que podía arreglar algo así con una simple llamada telefónica? No entiendo. ¿Por qué querría desayunar conmigo? Eso tendrá que preguntárselo a él personalmente. Roberto señaló el Mercedes. Si me acompaña, lo llevaré a su casa para que pueda cambiarse y asearse. Luego lo conduciré al lugar de la reunión. El señor Villarreal fue muy específico. Quiere agradecerle personalmente por lo que hizo. Miguel dudó. Toda la situación le parecía surreal, casi como una broma elaborada. Pero la mirada seria de Roberto y el lujoso automóvil que esperaba eran muy reales. Finalmente, la curiosidad venció a la cautela. Está bien. Déjeme avisar al capataz y recoger mis cosas. 20 minutos después, Miguel estaba sentado en el asiento trasero del Mercedes, hundiéndose en un cuero tan suave que parecía mantequilla. Era la primera vez en su vida que viajaba en un automóvil tan lujoso. El interior olía a madera fina y el aire acondicionado funcionaba perfectamente. Un contraste brutal con el autobús destartalado que tomaba cada día. Cuando llegaron al edificio donde Miguel vivía con su madre, Roberto esperó pacientemente en el auto mientras el joven subía las escaleras de dos en dos. Su madre, Teresa, estaba preparando nopales en la pequeña cocina cuando Miguel entró como tromba. «Mijito, ¿qué haces aquí tan temprano?», preguntó alarmada. ¿Te corrieron? No, mamá, todo está bien. Miguel le explicó rápidamente la situación mientras se dirigía al baño para ducharse. Es el señor al que ayudé el otro día. ¿Recuerdas? Quiere verme para agradecerme. Teresa se persignó y murmuró una oración. Mira nada más. Dios te está premiando por tu buen corazón, hijo. Pero ten cuidado. No vaya a ser que quiera algo más. Mamá, solo es un desayuno. Miguel salió del baño envuelto en vapor. No creo que sea nada del otro mundo. Se vistió con lo mejor que tenía. Un pantalón de mezclilla oscuro que reservaba para ocasiones especiales, y una camisa a cuadros que su madre le había regalado en su cumpleaños. No era ropa elegante, pero al menos estaba limpia y en buen estado. Cuando bajó, Roberto asintió con aprobación y le abrió la puerta del Mercedes. El trayecto duró aproximadamente 15 minutos, durante los cuales Roberto hizo pequeñas conversaciones sobre el clima y el tráfico, pero evitó cuidadosamente dar más detalles sobre Ernesto Villarreal. Finalmente, el Mercedes se detuvo frente al Hotel Gran Ancira, uno de los hoteles más lujosos y antiguos de Monterrey, ubicado en pleno centro de la ciudad. Miguel había pasado frente a ese edificio histórico cientos de veces, pero nunca había imaginado que algún día cruzaría sus puertas. El portero, uniformado impecablemente, abrió la puerta del automóvil con una reverencia. Miguel salió sintiéndose completamente fuera de lugar. El vestíbulo del hotel era una obra maestra de elegancia. Pisos de mármol brillante, candelabros de cristal, columnas que se alzaban hasta un techo decorado con frescos. Huéspedes bien vestidos iban y venían, todos luciendo como si pertenecer a ese mundo de lujo fuera lo más natural. Roberto lo guió hacia el restaurante del hotel, un salón privado en el segundo piso con enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la macroplaza. Y allí, sentado junto a la ventana en una mesa preparada para 2 personas, estaba el anciano de la plaza. Pero qué transformación. Ya no era el hombre tembloroso y desaliñado que Miguel había encontrado 3 noches atrás. Ernesto Villarreal estaba perfectamente aseado. Con el cabello plateado peinado hacia atrás, vestía un traje de 3 piezas color carbón que evidentemente era hecho a la medida, y su postura transmitía autoridad y distinción. Sin embargo, cuando vio a Miguel, sus ojos grises se iluminaron con la misma gratitud que había mostrado aquella noche fría. Se puso de pie con cierta dificultad, apoyándose en un bastón con empuñadura de plata que Miguel no había notado, y extendió ambas manos hacia el joven. «Miguel Ángel», su voz era firme, cálida. «No sabes cuánto he esperado este momento». Miguel se acercó y estrechó las manos del anciano, sintiendo la calidez y firmeza de su apretón. «Señor Villarreal, me alegra mucho verlo bien. Aquella noche me preocupé mucho después de dejarlo. Gracias a ti estoy aquí». Ernesto señaló la silla frente a él. «Por favor, siéntate. Tenemos mucho de qué hablar». Miguel tomó asiento, todavía procesando la surrealidad de la situación. Un mesero apareció inmediatamente con menús encuadernados en cuero.
Ordena lo que gustes, muchacho. Todo en este lugar es excelente. Miguel abrió el menú y casi se atraganta al ver los precios. El desayuno más económico costaba más de lo que él ganaba en un día completo de trabajo. Cerró el menú rápidamente. Un café y unos huevos estarán bien, señor. Ernesto sonrió con comprensión. Roberto me contó que trabajas en 2 empleos. Debes tener hambre de verdad. Te recomiendo el filete con huevos. Aquí lo preparan magistralmente. Después de ordenar, Ernesto se reclinó en su silla y observó a Miguel con una intensidad que resultaba casi incómoda. Quiero que sepas lo que sucedió aquella noche, Miguel Ángel. Porque estaba en esa plaza, solo y congelándome. Y entonces, durante la siguiente media hora, mientras le servían un desayuno que Miguel nunca olvidaría, Ernesto Villarreal contó su historia. Ernesto Villarreal tomó un sorbo de su café antes de comenzar su relato. Por el ventanal, Monterrey se desplegaba bajo el sol matutino, la ciudad bullendo con su actividad característica. Pero dentro de aquel salón privado, el tiempo parecía haberse detenido. Hace 52 años, comenzó Ernesto, su voz adquiriendo un tono reflexivo. Yo era como tú, Miguel Ángel. Pobre, trabajador, lleno de sueños pero sin recursos para alcanzarlos. Mi padre era herrero en la colonia Buenos Aires, y mi madre vendía tamales en el Mercado Colón. Éramos 6 hermanos apretujados en una casa de 2 cuartos. Miguel escuchaba atentamente mientras el mesero colocaba frente a él un plato con un filete jugoso acompañado de huevos perfectamente preparados, papas doradas y frijoles refritos. El aroma era embriagador, pero apenas tocó la comida, hipnotizado por las palabras del anciano. «Comienza a comer, muchacho». Ernesto señaló el plato. «No me gusta hablar solo». Miguel obedeció, y al probar el primer bocado, tuvo que contenerse para no hacer un sonido de puro placer. Nunca había probado un filete tan suave y bien sazonado. A los 18 años, continuó Ernesto, comencé a trabajar en una fábrica de vidrio. Era un trabajo brutal, con hornos que alcanzaban temperaturas infernales. Muchos de mis compañeros perdían dedos o sufrían quemaduras graves. Pero yo necesitaba ese empleo. Ganaba 18 pesos al día, una miseria incluso para aquellos tiempos. Ernesto hizo una pausa para tomar otro sorbo de café. Sus ojos se perdieron en el horizonte, como si estuviera viendo no la ciudad actual, sino el Monterrey de décadas pasadas. Un día conocí a Guadalupe. Era la hija del dueño de una tienda de abarrotes cerca de la fábrica. Hermosa, inteligente, y con un corazón de oro. Me enamoré de ella instantáneamente, y ella, inexplicablemente, se enamoró de mí. Su padre se opuso rotundamente. ¿Cómo iba a permitir que su hija se casara con un obrero muerto de hambre? Miguel notó cómo la expresión de Ernesto se suavizaba al hablar de Guadalupe. Le prometí que le daría una vida digna, que trabajaría hasta las manos si era necesario, pero que me convertiría en alguien. Durante 5 años trabajé como un maldito. 2, 3 empleos simultáneos. Ahorraba cada centavo. Apenas comía. Guadalupe me esperaba pacientemente, desafiando a su familia, creyendo en mí cuando nadie más lo hacía. El anciano hizo una pausa más larga esta vez. Miguel podía ver la emoción brillando en sus ojos grises. Finalmente, junté suficiente dinero para poner un pequeño taller de herrería, usando las habilidades que mi padre me había enseñado. Era un local minúsculo en la colonia Acero, apenas más grande que un closet, pero era mío. Trabajaba desde el amanecer hasta la medianoche, fabricando rejas, portones, cualquier cosa de metal que me pidieran. Ernesto se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono más intenso. En 1975, cuando tenía 26 años, conseguí mi primer gran contrato. Una constructora necesitaba herrería para un complejo de oficinas. Era un trabajo enorme, más grande que todo lo que había hecho antes. Si lo completaba bien, podría establecer mi negocio de verdad. Si fallaba, quedaría en bancarrota. ¿Y qué pasó?, preguntó Miguel, completamente absorto en la historia. Trabajé 20 horas al día durante 6 meses. Contraté a 3 ayudantes. Guadalupe dejó su casa y se vino a vivir conmigo a un cuartito que renté arriba del taller, desafiando finalmente a su familia. Cocinaba para mí y mis trabajadores, llevaba las cuentas, conseguía más clientes. Fue mi socia en todo el sentido de la palabra.
Una sonrisa triste cruzó el rostro de Ernesto. Completamos el trabajo. Fue un éxito rotundo. La constructora quedó tan satisfecha que me recomendó con otras empresas. En 5 años, mi pequeño taller se convirtió en una fábrica de tamaño mediano. En 10 años, era una de las principales proveedoras de estructuras metálicas del noreste de México. En 20 años, Metalúrgica Villarreal era una empresa con más de 500 empleados y contratos en todo el país. Miguel había dejado de comer, el tenedor suspendido en el aire. ¿Usted es el dueño de Metalúrgica Villarreal?, preguntó incrédulo. Incluso él, que no sabía mucho de negocios, había escuchado ese nombre. Era una de las empresas más grandes de Monterrey. Ernesto asintió. Lo era. Vendí la compañía hace 3 años, después de que Guadalupe muriera. Cáncer de páncreas. 48 años juntos, Miguel Ángel. 48 años en los que esa mujer fue mi todo. Sin ella, el imperio que construimos ya no significaba nada para mí. El dolor en su voz era palpable. Miguel sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho, señor Villarreal. Ernesto, por favor. Después de lo que hiciste por mí, creo que podemos dejar las formalidades. El anciano sonrió débilmente. Pero déjame contarte que me llevó a estar en esa plaza, congelándome como un indigente. Ernesto miró por la ventana, su expresión volviéndose más sombría. Cuando Guadalupe murió, me quedé solo. Tuvimos una hija, Marcela, pero nuestra relación siempre fue complicada. Se casó con un hombre que solo le interesaba mi dinero. Tienen 2 hijos que apenas conozco. Marcela y yo prácticamente no nos hablamos desde hace 5 años, desde que le dije que su esposo era un aprovechado. Miguel escuchaba en silencio, empezando a comprender la soledad que debía haber sufrido aquel hombre a pesar de toda su riqueza. Después de vender la empresa, tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero me sentía vacío. Empecé a preguntarme qué había logrado realmente. Sí, construí un imperio empresarial. Sí, di empleo a cientos de familias. ¿Pero qué quedaba de Ernesto Villarreal, el joven enamorado que trabajaba en una fábrica de vidrio? ¿Qué quedaba de los valores que mi padre me inculcó? Ernesto se enderezó en su asiento, su mirada enfocándose nuevamente en Miguel. Hace 3 semanas, decidí hacer un experimento. Quería ver qué tipo de persona se había convertido esta ciudad, esta sociedad. Quería ver si aún existía la bondad desinteresada, o si todo se había convertido en transacciones frías y calculadas. Miguel comenzaba a comprender hacia dónde se dirigía la historia. Me vestí con ropa vieja y salí a las calles. Durante 2 semanas, fingí ser un indigente en diferentes partes de la ciudad. ¿Y sabes qué descubrí, Miguel Ángel? Que la mayoría de la gente pasa de largo. Algunos lanzan monedas sin siquiera mirar. Otros insultan o amenazan. Unos pocos ofrecen comida. Pero nadie, absolutamente nadie, se detuvo a realmente ver al ser humano que estaba ahí. El anciano tomó su tenedor y comenzó a comer su omelette, como si necesitara un momento para procesar sus propios recuerdos. Aquella noche en la Plaza Hidalgo, no estaba fingiendo. Roberto, mi abogado, sabía lo que estaba haciendo y me seguía a distancia para asegurarse de que estuviera bien. Pero esa noche, hubo un malentendido. Él pensó que yo había regresado a casa. Yo pensé que él todavía me estaba vigilando. El resultado fue que quedé solo, realmente solo, en la noche más fría del año. Ernesto miró directamente a los ojos de Miguel. Estuve ahí durante 4 horas, Miguel Ángel. 4 horas en las que cientos de personas pasaron frente a mí. Algunas me vieron y aceleraron el paso. Otras fingieron no verme. Algunas me tomaron fotos con sus teléfonos celulares, seguramente para burlarse en las redes sociales. Empecé a experimentar hipotermia real. Mi cuerpo se estaba apagando. Y entonces apareciste tú. La voz de Ernesto se quebró ligeramente. No solo te detuviste. No solo me preguntaste si estaba bien. Te quitaste tu única chamarra, que era evidente que necesitabas, y me la diste. Me diste dinero, dinero que claramente tú necesitabas más que yo. Y cuando te pregunté por qué lo hacías, tu respuesta fue tan simple y tan profunda. Porque nunca sabes cuándo puedes estar del otro lado necesitando ayuda. Ernesto sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó discretamente los ojos. Roberto me encontró 20 minutos después de que te fuiste. Para entonces,
Tu chamarra me había salvado literalmente la vida. Me llevó al hospital donde pasé 2 días recuperándome de hipotermia leve. Y durante esos 2 días, no podía dejar de pensar en ti. En un joven que apenas tiene para sobrevivir, pero que sin dudarlo un segundo ayudó a un extraño. Miguel no sabía qué decir. Todo aquello era abrumador. Le pedí a Roberto que te investigara. No te alarmes, no fue nada invasivo. Solo quería saber quién eras realmente. Y lo que descubrí me confirmó lo que ya sabía, que eres exactamente el tipo de persona que yo era hace 50 años. Trabajador, honesto, leal a tu familia, y con un corazón que no se ha endurecido a pesar de las dificultades. Ernesto metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre de color crema. Lo colocó sobre la mesa, entre ambos. Por eso quería conocerte hoy, Miguel Ángel. Porque he tomado una decisión que va a sonar completamente loca, pero que tiene todo el sentido del mundo para mí. El anciano empujó el sobre hacia Miguel. Quiero que seas mi heredero. El tenedor resbaló de la mano de Miguel y cayó al plato con un tintineo metálico. Se quedó mirando a Ernesto, sin poder procesar las palabras que acababa de escuchar. ¿Qué dice? Mi patrimonio, Miguel Ángel. Todo lo que he construido durante mi vida. Quiero que sea tuyo cuando yo muera. Y antes de eso, quiero enseñarte todo lo que sé sobre los negocios, sobre la vida, sobre cómo usar el dinero para hacer el bien. Quiero que seas el hijo que nunca tuve, el heredero que merece lo que construí junto a Guadalupe. Miguel se quedó mirando el sobrecolor crema como si fuera un objeto peligroso. Sus manos temblaban ligeramente y podía sentir como su corazón latía con fuerza en su pecho. Levantó la vista hacia Ernesto, buscando alguna señal de que aquello fuera una broma elaborada, pero lo único que encontró fue la mirada serena y determinada del anciano. Señor. Ernesto, corrigió Miguel. No puede hablar en serio. Apenas me conoce. Yo soy nadie. Un obrero de construcción que trabaja en una tlapalería por las noches. No sé nada de negocios, no tengo educación universitaria. ¿Cómo podría yo manejar un patrimonio como el suyo? Ernesto se reclinó en su silla, una sonrisa sabia iluminando su rostro curtido por los años. Cuando yo tenía tu edad, tampoco sabía nada de negocios. Apenas había terminado la secundaria. Pero tenía algo mucho más valioso que cualquier título universitario. Tenía carácter. Tenía valores. Tenía la capacidad de ver más allá de mí mismo y pensar en los demás. Esas cosas no se pueden enseñar en ninguna escuela, Miguel Ángel. O las tienes o no las tienes. Y tú las tienes. Pero su hija. Miguel intentó encontrar argumentos racionales. Marcela. Ella es su familia de sangre. No puedes simplemente desheredarla. No la voy a desheredar completamente, aclaró Ernesto. Marcela recibirá una cantidad considerable que le permitirá vivir cómodamente el resto de su vida. Pero no confiaré en ella ni en su esposo el legado completo que Guadalupe y yo construimos. Sé que lo desperdiciarían o lo usarían solo para su propio beneficio, sin pensar en los demás. El anciano señaló el sobre nuevamente. Ábrelo. Por favor. Con manos temblorosas, Miguel tomó el sobre y lo abrió. Dentro había varios documentos. El primero era una carta manuscrita con la elegante caligrafía de Ernesto. Miguel comenzó a leer en voz baja, pero Ernesto lo interrumpió. Lee en voz alta. Quiero escuchar tus reacciones. Miguel carraspeó y comenzó. Miguel Ángel Reyes, en esta carta establezco mi intención de nombrarte heredero principal de mi patrimonio, el cual incluye participaciones por valor de $200 millones resultado de la venta de Metalúrgica Villarreal, la Hacienda San Jerónimo en el municipio de Santiago, con extensión de 50 hectáreas, 3 propiedades inmobiliarias en Monterrey, incluyendo el edificio donde se encuentra mi oficina corporativa, una colección de arte valuada en $12 millones y diversos fondos de inversión e instrumentos financieros. Miguel dejó de leer. Las cifras danzaban frente a sus ojos sin que pudiera procesarlas realmente. $200 millones. Era una cantidad tan astronómica que no tenía ningún punto de referencia para comprenderla. No puedo. Esto no es real, murmuró. Ernesto, yo gano 150 pesos la hora en la construcción. $200 millones es responsabilidad, completó Ernesto. Una responsabilidad enorme. Por eso no te lo voy a entregar así nada más.
Este documento establece mi intención, pero la transferencia real ocurrirá solo bajo ciertas condiciones. Miguel continuó leyendo, su voz cada vez más inestable. Las condiciones son las siguientes. Primero, Miguel Ángel debe aceptar convertirse en mi pupilo y aprendiz durante un periodo mínimo de 2 años, durante los cuales aprenderá sobre administración, finanzas, negocios y filantropía. Segundo, debe demostrar que puede manejar responsabilidades progresivamente mayores sin perder los valores que lo definen. Tercero, debe comprometerse a usar una porción significativa del patrimonio para ayudar a otros que se encuentren en situaciones similares a la suya actual. Ernesto se inclinó hacia adelante. No te estoy ofreciendo dinero gratis, Miguel Ángel. Te estoy ofreciendo una oportunidad de transformar tu vida mientras mantienes tu esencia. Te estoy pidiendo que seas mi heredero no solo de fortuna, sino de propósito. Que uses estos recursos para hacer el bien que yo ya no tendré tiempo de hacer. Miguel dobló la carta cuidadosamente y la volvió a meter en el sobre. Su mente era un torbellino de emociones, incredulidad, esperanza, miedo, confusión. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Esto es demasiado. No puedo tomar una decisión así en una mañana. Por supuesto, Ernesto sonrió. No esperaba que aceptaras inmediatamente. De hecho, si lo hubieras hecho, hubiera dudado de tu juicio. Tómate el tiempo que necesites. 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Pero mientras piensas, quiero que consideres esto. ¿Qué estarás haciendo dentro de 10 años si todo sigue como hasta ahora? La pregunta golpeó a Miguel como un puñetazo. Sabía la respuesta. Estaría haciendo exactamente lo mismo. Trabajando 2 empleos, viviendo al día, preocupándose por cada factura, viendo cómo su madre envejecía sin poder darle una vida mejor. Piénsalo, insistió Ernesto. Y mientras tanto, quiero que hagas algo por mí. Quiero que vengas a conocer la Hacienda San Jerónimo este fin de semana. No como compromiso, solo como visita. Deja que te muestre lo que podría ser tu futuro. Después de eso, si decides que no es para ti, respetaré tu decisión y solo quedaremos como amigos. Miguel asintió lentamente. Una visita no lo comprometía a nada, razonó. Y una parte de él, la parte que siempre había soñado con algo más que la lucha diaria por sobrevivir, ardía de curiosidad. Está bien. Iré el sábado. Perfecto. Ernesto llamó al mesero con un gesto. Roberto pasará por ti a las 9 de la mañana. Ahora, terminemos este magnífico desayuno y conversemos de cosas más ligeras. Cuéntame sobre tu madre, sobre tus sueños, sobre quién es Miguel Ángel Reyes más allá del trabajador incansable. Durante la siguiente hora, conversaron como 2 personas normales. Miguel habló sobre Teresa, sobre cómo ella había criado sola a su hijo después de que su padre los abandonara cuando Miguel tenía 5 años. Habló sobre su sueño secreto de algún día poder estudiar arquitectura, de diseñar edificios en lugar de solo construirlos. Habló sobre su amor por los atardeceres desde el Cerro de la Silla y su afición por el fútbol, aunque rara vez tenía tiempo de ver partidos completos. Ernesto escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, riendo con las anécdotas y ocasionalmente compartiendo sus propias historias. Para cuando terminaron, Miguel se sentía extrañamente cómodo con aquel hombre que apenas conocía pero que parecía comprenderlo profundamente. Cuando finalmente se despidieron en el vestíbulo del hotel, Ernesto estrechó la mano de Miguel con fuerza. Pase lo que pase, Miguel Ángel, quiero que sepas que salvaste mi vida. Y no solo físicamente. Me devolviste la fe en la humanidad. Eso no tiene precio. Miguel regresó a casa en el Mercedes, su cabeza dando vueltas. Roberto lo dejó frente a su edificio y le entregó una tarjeta. Mi número personal, Miguel Ángel. Si necesitas hablar sobre cualquier cosa antes del sábado, no dudes en llamar. El señor Villarreal es un hombre extraordinario. Esta oportunidad que te ofrece es única en la vida. Cuando Miguel subió las escaleras hacia su departamento, encontró a su madre esperándolo con expresión ansiosa. ¿Y bien, mijito? ¿Qué quería ese señor? Miguel se sentó en el sillón desgastado de la sala y le contó todo. Teresa escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más con cada detalle. Cuando Miguel terminó, su madre se persignó 3 veces. Dios santo, es un milagro, Miguel Ángel. Un verdadero milagro. ¿O es una locura?, replicó Miguel,
Mamá, no sé si debo aceptar. Es demasiado. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy capaz de manejar esa responsabilidad? Teresa tomó las manos de su hijo entre las suyas, curtidas por años de lavar ropa ajena para ganar dinero extra. Hijo, toda tu vida te he visto trabajar como un burro sin quejarte. Te he visto compartir tu último peso con alguien que tiene menos. Te he visto ayudar a los vecinos, cuidar a los niños del edificio, llevar mercado a la señora Lupita cuando está enferma. Tienes un corazón de oro, Miguel Ángel. Si ese señor vio eso en ti en una sola noche, entonces su oferta es genuina. Pero ¿y si cambio? La voz de Miguel sonó pequeña, vulnerable. ¿Y si tanto dinero me convierte en alguien diferente? ¿En alguien que olvida de dónde viene? Teresa sonrió y acarició el rostro de su hijo. El dinero no cambia a las personas, mijito. Solo revela quiénes son realmente. Y yo sé quién eres tú. Lo he sabido desde que tenías 5 años y compartiste tu torta con ese niño que no traía lunch en la escuela. Desde que tenías 12 y usaste tu dinero de cumpleaños para comprar medicinas para don Roberto cuando se enfermó. Desde que tenías 18 y dejaste de estudiar para trabajar y ayudarme con las deudas del hospital. Lágrimas brotaron de los ojos de Miguel. Solo quiero darte una vida mejor, mamá. Quiero que dejes de trabajar tanto. Quiero que puedas descansar. Y esta puede ser tu oportunidad de hacer eso y mucho más. Teresa lo abrazó. No solo por mí, hijo, sino por todas las familias como la nuestra. Si ese señor quiere enseñarte a usar el dinero para hacer el bien, entonces acepta. Aprende. Y después haz la diferencia que sé que puedes hacer. Miguel se aferró a su madre, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Por primera vez en años, se permitió sentir esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, su vida podría ser diferente. Que podría ser más que simplemente sobrevivir. Esa noche, acostado en su pequeña cama mientras escuchaba los sonidos familiares del edificio, la televisión del vecino, el bebé llorando 2 pisos arriba, el ruido del tráfico en la calle, Miguel tomó su decisión. Iría a la hacienda el sábado. Conocería ese mundo al que nunca había pertenecido. Y entonces, con todos los hechos frente a él, tomaría la decisión más importante de su vida. El sábado amaneció con un cielo despejado, y esa luz dorada característica de las mañanas de diciembre en Monterrey. Miguel se había despertado a las 6 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo por los nervios. Se duchó con cuidado, se afeitó por primera vez en la semana, y se vistió nuevamente con su mejor ropa, aunque comparada con lo que había visto en el Hotel Gran Ancira, sabía que lucía humilde. Teresa le había preparado un desayuno especial, huevos rancheros, frijoles refritos y tortillas recién hechas. Mientras comían juntos en la pequeña mesa de la cocina, su madre no dejaba de darle consejos. Compórtate con naturalidad, hijo. No finjas ser alguien que no eres. Ese señor te apreció por ser tú mismo, así que sigue siendo tú mismo. Sí, mamá. Miguel sonrió nerviosamente. Y observa todo. Aprende. Mantén los ojos y los oídos abiertos. Sí, mamá. Y por el amor de Dios, no vayas a tirar nada ni a romper algo caro. Mamá. Miguel rió, y la tensión en sus hombros se aflojó un poco. A las 9 en punto, el Mercedes negro de Roberto se estacionó frente al edificio. Miguel se despidió de su madre con un abrazo fuerte y bajó las escaleras. Roberto lo saludó con su profesionalismo habitual, pero con una calidez que no había mostrado en su primer encuentro. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Listo para conocer San Jerónimo? Tan listo como puedo estar, admitió Miguel mientras se acomodaba en el asiento trasero. El trayecto hacia el municipio de Santiago tomó aproximadamente 45 minutos. Dejaron atrás el bullicio de Monterrey. Atravesaron zonas industriales que gradualmente dieron paso a paisajes más verdes y montañosos. Miguel observaba por la ventana, fascinado por cómo el escenario cambiaba de concreto y smog a naturaleza y aire puro. Santiago es conocido por sus aguas termales y sus paisajes, explicó Roberto mientras conducía. Es uno de los pueblos mágicos de México. La hacienda San Jerónimo está a las afueras del pueblo, en una zona privada contra las montañas. Finalmente, Roberto giró en un camino de terracería bien mantenido. Un portón de hierro forjado con las iniciales HSJ entrelazadas en un diseño elegante marcaba la entrada. Un guardia de seguridad saludó a Roberto con familiaridad y abrió el portón.
Lo que Miguel vio al otro lado le quitó el aliento. El camino de entrada, bordeado por álamos y mezquites, se extendía por al menos medio kilómetro. A ambos lados, campos verdes se desplegaban hasta donde alcanzaba la vista. Miguel podía ver caballos pastando tranquilamente en uno de los potreros, sus pelajes brillando bajo el sol matutino. A lo lejos, las montañas de la Sierra Madre Oriental se alzaban majestuosas, sus picos todavía con nieve en las cumbres más altas. Y luego apareció la casa principal. No era simplemente una casa. Era una hacienda tradicional mexicana que parecía sacada de una película de época. La construcción de 2 pisos era de piedra y adobe, con un techo de tejas rojas y amplios arcos que enmarcaban un corredor que rodeaba toda la estructura. Bugambilias de colores vibrantes, fucsia, naranja, blanco, trepaban por las columnas y se derramaban sobre los techos. Una fuente de cantera ocupaba el centro del patio frontal, el agua brotando de la boca de un león de piedra. Roberto estacionó el Mercedes frente a la entrada principal. Ernesto ya estaba esperándolos, de pie en el corredor, vestido de manera más casual que en el hotel, pantalones de algodón, una camisa blanca y un chaleco de piel. Se apoyaba en su bastón, pero su postura era erguida y su sonrisa amplia. Miguel Ángel, bienvenido a San Jerónimo. Miguel salió del auto, todavía procesando la magnificencia del lugar. Ernesto, esto es, no tengo palabras. Espera a ver el resto. El anciano se acercó y puso una mano en el hombro de Miguel. Esta hacienda fue el regalo que le hice a Guadalupe en nuestro 20º aniversario de bodas. Ella siempre soñó con tener un lugar en el campo, lejos del ruido de la ciudad. Pasamos los mejores momentos de nuestra vida aquí. Ernesto lo guió hacia el interior. El vestíbulo principal era espacioso, con pisos de talavera poblana formando diseños geométricos intrincados. Las paredes estaban decoradas con arte popular mexicano, alebrijes de Oaxaca, máscaras de guerrero, pinturas de artistas locales. Pero lo que realmente capturó la atención de Miguel fue la calidez del lugar. A pesar de su elegancia, la hacienda se sentía como un hogar, no como un museo. Déjame presentarte a Rosa, dijo Ernesto mientras una mujer de unos 60 años, de rostro amable y delantal impecable, salía de lo que parecía ser la cocina. Ella ha sido el alma de esta casa durante 30 años. Mucho gusto, joven. Rosa extendió su mano con una sonrisa genuina. El señor Ernesto no ha parado de hablar de usted toda la semana. Miguel estrechó su mano, sintiendo la misma calidez trabajadora que caracterizaba las manos de su propia madre. El gusto es mío, señora Rosa. Nada de señora, solo Rosa. Ella guiñó un ojo. Ya preparé agua de Jamaica fresca y hay gorditas recién hechas en la cocina. Sé que desayunaron, pero un antojito siempre cae bien. Durante las siguientes 2 horas, Ernesto llevó a Miguel en un recorrido completo por la propiedad. Le mostró los establos donde residían 8 caballos de pura raza, explicándole que Guadalupe había sido una amazona consumada. Le enseñó los huertos donde crecían naranjos, limoneros y nogales. Lo llevó al invernadero donde Rosa cultivaba todo tipo de vegetales y hierbas. La hacienda es autosuficiente en muchos aspectos, explicó Ernesto mientras caminaban entre las hileras de lechugas y tomates. Tenemos nuestros propios productos, nuestros propios caballos, incluso generamos parte de nuestra electricidad con paneles solares que instalamos hace 3 años. Llegaron a una construcción más pequeña separada de la casa principal. Ernesto abrió la puerta y reveló un espacio que hizo que el corazón de Miguel diera un vuelco. Era un taller completamente equipado. Había herramientas de carpintería, una mesa de dibujo técnico, estantes llenos de libros sobre arquitectura y construcción. Este era mi refugio, dijo Ernesto con nostalgia. Cuando necesitaba desconectarme de los negocios, venía aquí y trabajaba con mis manos. Diseñé y construí varios de los muebles de la casa principal. Esa mesa de dibujo, señaló hacia el rincón, la usaba para planear proyectos de herrería antes de que tuviéramos ingenieros que lo hicieran por nosotros. Miguel se acercó a la mesa de dibujo. Sobre ella había un plano a medio terminar, amarillento por el tiempo. Era el diseño de un portón ornamental, cada detalle meticulosamente dibujado a mano. «Es hermoso», murmuró Miguel, pasando sus dedos suavemente sobre el papel. «¿Sabías dibujar?», preguntó Ernesto. «Un poco. En la secundaria, mi maestro de dibujo técnico decía que tenía talento».
Me regaló un juego de escuadras y compases cuando me gradué. Todavía los tengo. Miguel sonrió con tristeza. A veces, en mis días libres, dibujo edificios que imagino. Nunca le he mostrado esos dibujos a nadie. Me gustaría verlos algún día, dijo Ernesto en voz baja. Si decides aceptar mi propuesta, este taller sería tuyo. Podrías usarlo para desarrollar ese talento. Tal vez incluso estudiar arquitectura formalmente. Tengo contactos en la UANL que podrían facilitar tu ingreso a la facultad. Miguel se volvió hacia él, los ojos brillantes. ¿De verdad me ayudaría a estudiar? Miguel Ángel, si aceptas ser mi heredero, no solo heredarás dinero, heredarás oportunidades. La oportunidad de convertirte en quien realmente puedes ser, sin las limitaciones que la pobreza impone. La oportunidad de ayudar a otros a hacer lo mismo. Continuaron el recorrido. Ernesto le mostró una biblioteca con paredes cubiertas de libros del piso al techo. Le enseñó el salón principal donde Guadalupe solía organizar reuniones con amistades. Lo llevó al segundo piso donde había 6 habitaciones, cada una decorada con gusto pero manteniendo la autenticidad mexicana. Ernesto abrió la puerta de una habitación con vista a las montañas. Podría ser tu habitación si decides mudarte aquí durante tu periodo de aprendizaje. O podrías mantener tu departamento en la ciudad y venir los fines de semana. Eso lo decidirías tú. La habitación era más grande que toda la sala y cocina del departamento de Miguel. Tenía una cama king size, un escritorio de madera maciza, un baño privado con tina y regadera separadas, y un balcón pequeño desde donde se podía ver el atardecer sobre las montañas. No puedo imaginarme viviendo aquí, admitió Miguel. Es demasiado. Es como un sueño. Los sueños pueden volverse realidad, Miguel Ángel. Solo requieren trabajo, determinación, y a veces, un poco de suerte y ayuda. Ernesto se recargó contra el marco de la puerta. Pero quiero ser honesto contigo. Esta vida también viene con responsabilidades enormes. No es solo disfrutar de la comodidad. Es tomar decisiones difíciles, manejar inversiones, supervisar proyectos filantrópicos, lidiar con abogados y contadores. No sé si estoy preparado para eso, confesó Miguel. Nadie nace preparado, pero puedes aprender. Y yo te enseñaré todo lo que sé. Roberto también te ayudará. Tengo un equipo completo de profesionales que trabajan para mí. Gente honesta y competente que puede guiarte. Bajaron de nuevo a la planta principal y se instalaron en una terraza trasera que daba a un jardín perfectamente cuidado. Rosa les sirvió agua de Jamaica en vasos de vidrio soplado, junto con un plato de gorditas rellenas de chicharrón prensado que olían gloriosamente. Hay algo más que necesito mostrarte, dijo Ernesto después de que comieran. Algo que creo que te ayudará a entender por qué esto es tan importante para mí. Se levantó con ayuda de su bastón y guió a Miguel hacia una construcción pequeña al final del jardín. Era una capilla privada, simple pero hermosa, con vitrales que proyectaban patrones de colores sobre el piso de piedra. Dentro, junto al altar, había 2 fotografías enmarcadas en plata. Una mostraba a una mujer hermosa de cabello oscuro y sonrisa radiante. La otra mostraba a la misma mujer, décadas después, con canas y arrugas, pero con la misma calidez en los ojos. Guadalupe, dijo Ernesto suavemente, acercándose a las fotografías. El amor de mi vida. Mi socia. Mi mejor amiga. Todo lo que ves aquí, Miguel Ángel, lo construimos juntos. Cada piedra, cada árbol, cada decisión. Se volvió hacia Miguel, y el joven pudo ver lágrimas en los ojos del anciano. Cuando ella murió, perdí mi propósito. El dinero dejó de tener sentido. Los negocios dejaron de importar. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo construyendo un imperio que había olvidado para qué lo estaba construyendo. No era para amasar riqueza. Era para crear oportunidades, para ayudar, para dejar el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Ernesto puso una mano sobre el hombro de Miguel. Tú me recordaste eso, muchacho. En una noche fría, con un simple acto de bondad, me recordaste porque vale la pena seguir adelante. Me recordaste que todavía hay personas buenas en el mundo, personas que merecen una oportunidad. Y decidí que si voy a dejar todo esto atrás cuando muera, quiero dejárselo a alguien como tú. Alguien que no lo desperdicie en lujos vacíos, sino que lo use para multiplicar la bondad que ya vive en tu corazón. Miguel sintió un nudo en la garganta. Miró las fotografías de Guadalupe,
luego a Ernesto, luego alrededor de la capilla. Todo aquello representaba una vida de trabajo, amor y propósito. Y este hombre quería compartirlo con él. No sé si puedo estar a la altura de Guadalupe y de usted, dijo Miguel en voz baja. No tienes que estarlo, Ernesto sonrió. Solo tienes que ser tú mismo, pero con las herramientas y recursos para ser la mejor versión de ti mismo. Eso es todo lo que pido. Permanecieron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Miguel habló. Acepto. Ernesto se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué? Acepto su oferta. Miguel lo miró directamente a los ojos. Quiero aprender. Quiero hacer la diferencia que usted cree que puedo hacer. Y quiero honrar la memoria de Guadalupe y todo lo que ustedes construyeron juntos. Por un momento, Ernesto pareció incapaz de hablar. Luego, con un movimiento que sorprendió a Miguel, el anciano lo abrazó fuertemente. Gracias, hijo. Gracias. Y en ese abrazo, en esa pequeña capilla rodeada de jardines y montañas, comenzó una nueva etapa en la vida de Miguel Ángel Reyes. Una etapa que lo llevaría a lugares que nunca había imaginado. Le enseñaría lecciones que nunca había soñado aprender, y lo transformaría de maneras que apenas estaba comenzando a comprender. El lunes siguiente, la vida de Miguel cambió de una manera que nunca hubiera anticipado. A las 7 de la mañana, en lugar de dirigirse a la obra de construcción, se encontró sentado en la oficina corporativa de Ernesto Villarreal, ubicada en el piso 15 de un rascacielos en San Pedro Garza García, la zona más exclusiva del área metropolitana de Monterrey. La oficina era un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. A diferencia de la calidez rústica de la hacienda, aquí todo era moderno y profesional. Escritorios de cristal y acero, sillas ergonómicas, pantallas de computadora de última generación. Roberto estaba ya esperándolo, junto a una mujer de aproximadamente 40 años, de traje sastre negro y expresión seria pero no hostil. Miguel Ángel, ella es Patricia Sánchez, nuestra directora financiera, presentó Roberto. Ella será fundamental en tu educación sobre cómo manejar el patrimonio del señor Villarreal. Patricia extendió su mano firmemente. Un placer conocerte, Miguel Ángel. He escuchado mucho sobre ti. Ernesto me pidió que preparara un programa de capacitación intensivo. Espero que estés listo para aprender rápido. Miguel estrechó su mano, sintiendo la firmeza y profesionalismo en su apretón. Haré mi mejor esfuerzo, licenciada. Solo Patricia está bien. Ella sonrió levemente. Aquí trabajamos como equipo, sin formalismos innecesarios. Ernesto entró a la oficina momentos después, vestido con su traje impecable. A pesar de su edad y su bastón, proyectaba autoridad y energía. Buenos días a todos. Miguel Ángel, bienvenido a tu primer día. Sé que debe ser abrumador, pero confío en que estarás a la altura del desafío. Lo que siguió fueron 8 horas de inmersión total en un mundo completamente nuevo para Miguel. Patricia comenzó explicándole los conceptos básicos de finanzas, qué era un activo, qué era un pasivo, cómo funcionaban las inversiones, qué significaban términos como liquidez, dividendos y portafolio diversificado. Miguel tomaba notas frenéticamente en un cuaderno que Roberto le había proporcionado. Su cabeza daba vueltas con toda la información nueva, pero se esforzaba por absorber cada detalle. Patricia era una maestra paciente, explicando conceptos complejos con ejemplos simples que Miguel podía entender. Piensa en una inversión como sembrar, explicó Patricia cuando Miguel luchaba por entender el concepto de rendimientos compuestos. Plantas una semilla, que es tu inversión inicial. Con tiempo y cuidado adecuado, esa semilla crece y produce frutos, que son tus rendimientos. Pero si tomas esos frutos y los vuelves a sembrar, ahora tienes más plantas produciendo más frutos. Eso es el rendimiento compuesto, usar tus ganancias para generar más ganancias. Como cuando mi mamá usaba parte del dinero que ganaba lavando ropa para comprar más jabón y poder lavar más ropa, dijo Miguel de repente, el concepto finalmente haciendo clic en su mente. Patricia sonrió ampliamente. Exactamente. Tu madre entiende intuitivamente principios financieros que mucha gente con educación universitaria nunca comprende. A mediodía, Ernesto los llevó a almorzar al restaurante ejecutivo del edificio. Era un lugar elegante pero no ostentoso, frecuentado por empresarios y ejecutivos.
Miguel se sintió fuera de lugar con su ropa sencilla entre todos esos trajes caros, pero Ernesto pareció leer su incomodidad. Mañana iremos a comprarte ropa adecuada, dijo mientras revisaban el menú. No porque tu ropa actual sea inadecuada, sino porque en el mundo de los negocios, la primera impresión cuenta. Es una realidad superficial, pero es una realidad al fin. No quiero que gaste su dinero en mí, protestó Miguel. Técnicamente, ya es tu dinero también, Ernesto sonrió. Firmamos los primeros documentos esta mañana mientras estabas con Patricia. Ahora eres oficialmente mi aprendiz y heredero designado. Parte de tu preparación incluye aprender a presentarte profesionalmente. Créeme, Miguel Ángel, esto no es vanidad. Es estrategia. Durante el almuerzo, Ernesto le explicó algo que Miguel nunca había considerado. Cómo el dinero generaba más dinero sin que uno tuviera que trabajar físicamente por él. Los $200 millones que obtuve por la venta de Metalúrgica Villarreal están invertidos en diferentes instrumentos financieros, explicó mientras cortaba su filete. Fondos de inversión, bonos gubernamentales, acciones de empresas sólidas, bienes raíces. Esas inversiones generan rendimientos. El año pasado, solo en intereses y dividendos, ganamos aproximadamente $8 millones. Miguel casi se atragantó con su agua. ¿8 millones sin trabajar? Bueno, alguien trabajó, aclaró Ernesto. Las empresas en las que invertimos trabajaron. Los inquilinos de nuestras propiedades trabajaron. Nosotros simplemente pusimos el capital en los lugares correctos. Por eso es tan importante que aprendas a administrar bien estos recursos. Una mala decisión podría costar millones. Una buena decisión podría generar millones que luego podemos usar para ayudar a otros. Después del almuerzo, Roberto tomó el relevo. Llevó a Miguel a una sala de juntas donde tenía preparadas presentaciones sobre la estructura legal del patrimonio de Ernesto. Fideicomisos, fundaciones, sociedades anónimas. Era material denso y complejo, pero Roberto lo explicaba con claridad. Lo más importante que debes entender es esto, dijo Roberto, señalando un diagrama en la pantalla. El señor Villarreal ha estructurado su patrimonio de manera que no todo recaiga directamente en una sola persona. Hay protecciones legales, hay consejos de administración, hay contrapesos. Esto es para protegerte a ti también, Miguel Ángel, para que no cargues con toda la responsabilidad solo. ¿Y su hija Marcela? Preguntó Miguel, la pregunta que había estado rondando su mente todo el día. ¿Ella sabe sobre mí? Roberto y Ernesto intercambiaron una mirada. Todavía no, admitió Ernesto. Pero tendrá que saberlo pronto. He retrasado esa conversación porque sé que no será fácil. Marcela tiene expectativas diferentes sobre su herencia. Va a odiarme, dijo Miguel en voz baja. Puede ser, Ernesto no endulzó la verdad. O tal vez eventualmente entienda. Pero esa es mi decisión, Miguel Ángel, y las consecuencias son mías. Tú no le debes nada a Marcela. No le quitaste nada que le perteneciera por derecho. Yo decidí libremente cómo distribuir lo que Guadalupe y yo construimos. Al final del día, cuando Roberto finalmente llevó a Miguel de regreso a su casa, el joven estaba mental y emocionalmente exhausto. Su cabeza zumbaba con información nueva, tasas de interés, portafolios diversificados, estructuras corporativas, estrategias de inversión. Teresa lo esperaba con la cena lista. Mientras comían arroz con pollo y tortillas calientes, Miguel le contó sobre su día. Su madre escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales, claramente tratando de entender este nuevo mundo en el que su hijo estaba entrando. Suena complicado, mijito, dijo finalmente. Pero si ese señor confía en que puedes aprenderlo, entonces yo también confío. Mamá, hay algo que quiero decirte. Miguel tomó la mano de su madre sobre la mesa. Ernesto me está pagando un salario durante mi periodo de aprendizaje. 15,000 pesos al mes. Teresa jadeó. Era 3 veces lo que Miguel ganaba trabajando en sus 2 empleos combinados. ¡Ay, Dios santo! Capítulo 6. Los primeros pasos, continuación. Técnicamente, ya es tu dinero también, Ernesto sonrió. Firmamos los primeros documentos esta mañana mientras estabas con Patricia. Ahora eres oficialmente mi aprendiz y heredero designado. Parte de tu preparación incluye aprender a presentarte profesionalmente. Créeme, Miguel Ángel, esto no es vanidad.
Es estrategia. Durante el almuerzo, Ernesto le explicó algo que Miguel nunca había considerado, cómo el dinero generaba más dinero sin que uno tuviera que trabajar físicamente por él. Los 200 millones de dólares que obtuve por la venta de Metalúrgica Villarreal están invertidos en diferentes instrumentos financieros, explicó mientras cortaba su filete. Fondos de inversión, bonos gubernamentales, acciones de empresas sólidas, bienes raíces. Esas inversiones generan rendimientos. El año pasado, solo en intereses y dividendos, ganamos aproximadamente 8 millones de dólares. Miguel casi se atragantó con su agua. ¿8 millones sin trabajar? Bueno, alguien trabajó, aclaró Ernesto. Las empresas en las que invertimos trabajaron. Los inquilinos de nuestras propiedades trabajaron. Nosotros simplemente pusimos el capital en los lugares correctos. Por eso es tan importante que aprendas a administrar bien estos recursos. Una mala decisión podría costar millones. Una buena decisión podría generar millones que luego podemos usar para ayudar a otros. Después del almuerzo, Roberto tomó el relevo. Llevó a Miguel a una sala de juntas donde tenía preparadas presentaciones sobre la estructura legal del patrimonio de Ernesto, fideicomisos, fundaciones, sociedades anónimas. Era material denso y complejo, pero Roberto lo explicaba con claridad. Lo más importante que debes entender es esto, dijo Roberto, señalando un diagrama en la pantalla. El señor Villarreal ha estructurado su patrimonio de manera que no todo recaiga directamente en una sola persona. Hay protecciones legales, hay consejos de administración, hay contrapesos. Esto es para protegerte a ti también, Miguel Ángel, para que no cargues con toda la responsabilidad solo. ¿Y su hija Marcela? Preguntó Miguel, la pregunta que había estado rondando su mente todo el día. ¿Ella sabe sobre mí? Roberto y Ernesto intercambiaron una mirada. Todavía no, admitió Ernesto. Pero tendrá que saberlo pronto. He retrasado esa conversación porque sé que no será fácil. Marcela tiene expectativas diferentes sobre su herencia. Va a odiarme, dijo Miguel en voz baja. Puede ser. Ernesto no endulzó la verdad. O tal vez eventualmente entienda. Pero esa es mi decisión, Miguel Ángel, y las consecuencias son mías. Tú no le debes nada a Marcela. No le quitaste nada que le perteneciera por derecho. Yo decidí libremente cómo distribuir lo que Guadalupe y yo construimos. Al final del día, cuando Roberto finalmente llevó a Miguel de regreso a su casa, el joven estaba mental y emocionalmente exhausto. Su cabeza zumbaba con información nueva, tasas de interés, portafolios diversificados, estructuras corporativas, estrategias de inversión. Teresa lo esperaba con la cena lista. Mientras comían arroz con pollo y tortillas calientes, Miguel le contó sobre su día. Su madre escuchaba con atención, haciendo preguntas ocasionales, claramente tratando de entender este nuevo mundo en el que su hijo estaba entrando. Suena complicado, mijito, dijo finalmente. Pero si ese señor confía en que puedes aprenderlo, entonces yo también confío. Mamá, hay algo que quiero decirte. Miguel tomó la mano de su madre sobre la mesa. Ernesto me está pagando un salario durante mi periodo de aprendizaje. 15,000 pesos al mes. Teresa jadeó. Era 3 veces lo que Miguel ganaba trabajando en sus 2 empleos combinados. Ay, Dios santo. Quiero que renuncies a lavar ropa ajena, continuó Miguel. Ya no tienes que matarte trabajando. Con ese dinero podemos pagar la renta, los servicios, la comida, todo. Y todavía nos sobra para ahorrar. Las lágrimas brotaron de los ojos de Teresa. Hijo, yo, no sé qué decir. Di que sí, mamá. Di que por fin vas a descansar. Que vas a cuidar tu salud. Que vas a dejar que yo cuide de ti como tú has cuidado de mí toda mi vida. Teresa abrazó a su hijo, llorando abiertamente ahora. Está bien, mijito. Está bien. Los siguientes días se convirtieron en una rutina intensa pero gratificante. Miguel pasaba las mañanas con Patricia aprendiendo finanzas. Las tardes las dedicaba a Roberto, estudiando aspectos legales. Y las noches, de regreso en casa, repasaba todo lo que había aprendido, tomando notas adicionales, haciendo preguntas que anotaba para el día siguiente. El viernes de esa primera semana, Ernesto cumplió su promesa de llevar a Miguel a comprar ropa. Lo llevó a una boutique en San Pedro, donde un sastre tomó sus medidas con precisión profesional. 3 trajes para empezar, ordenó Ernesto.
2 para el día a día y uno más formal. Además, camisas, corbatas, zapatos, cinturones. Todo de buena calidad pero no ostentoso. Miguel se sintió incómodo mientras el sastre lo medía y le mostraba telas. Ernesto, esto debe costar una fortuna. 40,000 pesos aproximadamente, dijo Ernesto con naturalidad. Es una inversión necesaria. Pero Miguel Ángel, escúchame bien. Nunca olvides que la ropa elegante no te hace mejor persona. Es solo una herramienta. La persona que eres se define por tus acciones, no por tu vestimenta. Ese fin de semana, Miguel volvió a la hacienda San Jerónimo, pero esta vez con un propósito diferente. Ernesto quería enseñarles sobre uno de sus proyectos más preciados, la Fundación Guadalupe Villarreal. Lo establecí 3 meses después de que ella muriera, explicó Ernesto mientras revisaban documentos en la biblioteca de la hacienda. Es una fundación que otorga becas a jóvenes de escasos recursos para que puedan estudiar carreras universitarias. Hasta ahora hemos apoyado a 120 estudiantes. Le mostró a Miguel fotografías de los becarios, jóvenes con togas de graduación, sonriendo ampliamente, muchos de ellos claramente siendo los primeros de sus familias en asistir a la universidad. Ernesto señaló la foto de un joven con lentes, es Juan Carlos. Venía de una familia de campesinos en Galeana. Ahora es ingeniero civil y está construyendo sistemas de agua potable en comunidades rurales. Señaló a una joven, es Sofía. Su padre vendía elotes en la calle. Ahora es médica trabajando en una clínica comunitaria en la colonia Independencia. Miguel observaba las fotografías con asombro creciente. Usted cambió sus vidas. La fundación les dio una oportunidad, corrigió Ernesto. Ellos cambiaron sus propias vidas con trabajo duro. Igual que tú estás haciendo ahora. Miguel Ángel, cuando yo ya no esté, quiero que tú continúes y expandes esta fundación. Que ayudes a más jóvenes como Juan Carlos y Sofía. Como tú mismo. Lo haré, prometió Miguel, sintiendo el peso y el honor de esa responsabilidad. Lo juro. El domingo por la tarde, mientras Miguel se preparaba para regresar a la ciudad, Ernesto lo detuvo en la entrada de la hacienda. Hay algo más que debes saber. He programado una cena para el próximo viernes. Tú, yo, Roberto, Patricia y Marcela. Miguel sintió como su estómago se contraía. Va a enterarse. Es hora de que lo sepa. Ernesto suspiró. No será fácil, Miguel Ángel. Marcela puede ser complicada. Pero necesito que te mantengas firme. Que recuerdes por qué estás aquí y que no te disculpes por ello. No has hecho nada malo. ¿Y si ella tiene razón? Preguntó Miguel en voz baja. ¿Y si yo no debería estar aquí, ocupando el lugar que le corresponde a ella?